agendado pudieran hacerse presentes. Antes que nada, agradecerles a todos los miembros de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Nación, que se tomaron esta mañana para venir a compartir con todos nosotros los distintos programas y oportunidades de financiamiento que hay disponibles. Esta es una actividad que aparte la hemos hecho exclusivamente para la comunidad de startups residentes del parque, así que es un entorno controlado de amigos, donde la idea es que puedan sacarse dudas, ver de qué manera machea con el proyecto de cada uno de ustedes. Así que hay una presentación, entiendo, armada, y terminada ella, calculo que si hay alguna pregunta se va a poder hacer, pero de cualquier forma después quedan los canales abiertos para que cualquier idea o consulta que pueda surgir con posterioridad poder servir de nexo para que esto camine. Sin mucho más preámbulo. Bueno, ahí está bien, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias Yamil, gracias Gonzalo. En primer lugar, agradecerlos por invitarnos, por la invitación, mostrarnos un poquito el parque y demás. Es muy interesante lo que están haciendo acá. La idea hoy es hacer una especie de charla, taller, comentando un poquito cuáles son las características de las convocatorias que tenemos hoy de agencia, más que nada enfocadas a lo que es el ecosistema de startup de innovación, y hacer después un espacio de preguntas y respuestas como para las dudas que tengan, ir contentándolas y mostrarles un poquito después, sí, en materia práctica, cómo es la presentación de proyectos, cuál es el formulario que tienen que completar, la documentación y demás, como para que ustedes tengan una visión de qué es lo que nosotros estamos pidiendo, cómo es la forma de presentarlo, como para después, a la hora de la evaluación, no haya después problemas en la evaluación, que falte algo o que haya que pedir alguna documentación adicional. Entonces, esa es un poquito la dinámica. Cualquier consulta, al final vamos a ir contestando todo. Listo. Bueno. En primer lugar, vamos a ver si lo que es la convocatoria de startups. Tienen los QRs para las líneas abiertas, que es la página de la agencia. Igualmente están publicadas en Argentina, como para que los puedan ver las bases. En un primer momento, como introducción, estas convocatorias se enmarcan en lo que es la estrategia 2025-2027 de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que en octubre del año pasado definió un poco los ejes estratégicos que van a priorizar o se van a priorizar en lo que es materia de innovación, ciencia y tecnología para lo que es la gestión. En ese sentido, se hizo hincapié en primer lugar en lo que es la vinculación entre el sector académico o de investigación y el sector productivo, y por otro lado se definieron los ejes sí estratégicos que se van a priorizar, que son agroindustria, energía y minería, salud y economía del conocimiento como eje transversal, teniendo en cuenta todo lo que llaman tecnologías habilitantes, que son biotecnología, nanotecnología, aeroespacial, TICs y demás, que son transversales a los demás ejes. Entonces, en ese sentido, el diciembre del año pasado se lanzaron estos nuevos instrumentos. En primer lugar, estos convocatorias de proyectos innovadores de startup, que el objetivo general de esto es financiar proyectos de startup de base tecnológica con entorno científico y alto potencial orientado al sector productivo. De vuelta, esto se enmarca dentro de lo que es este cambio de estrategia de la Secretaría de Innovación y Tecnología, que busca esta vinculación. Entonces, es no solamente startup de base tecnológica, sino que tengan esa orientación al sector productivo en el marco de los ejes que mencionamos. En ese sentido, esta convocatoria particularmente está enfocada a empresas, para redundancia, startups con un máximo de hasta 7 años de antigüedad de su creación. El plazo de los proyectos que se pueden presentar es hasta 18 meses. Hasta 18 meses, en la base y condiciones mencionamos que en el caso de requerir alguna extensión se puede hacer hasta 6 meses más, pero esto lo remarco para que tengan en cuenta que el proyecto, al momento de presentarlo, es de máximo de 18 meses de duración. Entonces, el Gantt de los gastos que van a llevar a cabo, las actividades, los productos, tiene que ser armado a 18 meses, y en el caso después, posteriormente, que por algún tema esta planificación se tenga que modificar, bueno, se hará una presentación oportunamente ante la agencia y se puede modificar. Pero lo levanto porque hemos recibido ya proyectos que quizás planifican a 2 años. Entonces, eso es lo que nos limita después la inadmisibilidad. Un proyecto que está planificado a más de 18 meses no es admisible porque está fuera de lo que es el rango que nosotros planteamos para esta convocatoria.
Entonces, es importante tener este dato a la hora de generar los proyectos. Y en tercer lugar, un poquito en línea con lo que veníamos mencionando, de vinculación, que se requiere la participación de al menos 2 perfiles científicos en lo que es el proyecto. Entonces viene de la mano de esta vinculación entre lo que es el sector académico, de investigación, con lo que es el sector productivo, entonces un requisito de participación para lo que es esta convocatoria. Estos son a líneas generales los detalles de la convocatoria. Después se divide sí en 3 líneas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo, el TRL, de cada uno de los proyectos. Entonces tenemos una línea para TRL 3.4, 5.6 y 7.9, dependiendo del estadio de desarrollo de tecnología. TRL ya lo deben conocer, pero bueno, es la metodología de donde se define el estado de desarrollo de la tecnología. Tiene características bastante claras, digamos, de cómo, hasta dónde se llega, prototipado, digamos. Entonces es importante también, y esto lo levanto de vuelta porque es una de las cosas que notamos en los proyectos a veces que vamos recibiendo, es importante definir bien en el estado del TRL que ustedes están aplicando. Encontramos a veces de proyectos que están en un TRL 5 o 6 que están aplicando a la línea de la convocatoria 3.4. Entonces eso de vuelta hace que posteriormente eso no es inadmisible porque está fuera de la convocatoria que tiene que presentarse. Esto, o sea, lo vamos a ver más adelante, pero yo entiendo que quizás, como la convocatoria de 3.4 tiene un concepto de ANR, es quizás más atractiva porque no se tiene que devolver después el fondo, pero es importante que lo definan bien y que esté bien justificado el TRL, porque eso después es lo que se va a evaluar. Entonces, si se presenta un proyecto que tiene un prototipo funcional y se presenta como TRL 3.4, no va a ser admisible. Entonces es importante como para tenerlo en cuenta a la hora de presentar y armar los proyectos. Bueno, un poquito las características generales de estas 3 líneas. En primer lugar, lo que son TRL 3.4, como habíamos visto, son hasta $150.000 en aportes no reembolsables. Se hace un esquema de cofinanciamiento de 80% por parte de la agencia y un 20% por parte del beneficiario. Y no tiene cláusula de recupero, pero bueno, esto lo vemos en los posteriores. Es importante recalcar que $150.000 es el máximo que aporta la agencia. Entonces, más allá de eso, un mínimo un 20% y posteriormente, si el proyecto son de $300.000, bueno, la agencia te va a aportar $150.000. Los otros $150.000 tienen que ser de aporte de contraparte del beneficiario. Pero bueno, es el límite máximo de lo que puede aportar la agencia. Se pide este cofinanciamiento del beneficiario de un 20%, que puede ser, lo vamos a ver más adelante, pero puede ser tanto monetario o en especie. Entonces se presentan gastos que son requeridos por el proyecto, que en el caso de que se tendrían que contratar externamente y se presentan como gasto de contraparte en especie. En segundo lugar, que son proyectos de TRL 5.6, las características son que tienen un $250.000, se amplía el monto financiable hasta $250.000, el mismo porcentaje de 80-20 entre agencia y lo que es el beneficiario, pero se agrega así una cláusula de recupero de 120%, que es a 10 años de forma escalonada con un periodo de gracia de 3 años. Esto igual lo vamos a ver ahora, pero la idea es que una vez finalizado el proyecto, se da un periodo de 3 años de gracia donde no se hace devolución, entendiendo que todo proyecto de startup tiene un tiempo de maduración en el cual quizás requiere un poco de tiempo para empezar el repago, y luego eso se hace escalonadamente a 10 años. En las bases, y cuando las bajen, no sé si ya lo han visto, tiene ese cuadro definiendo los porcentajes y los años a medida que van avanzando. Se tiene una lógica de que los porcentajes van creciendo a medida que se va extendiendo el tiempo, teniendo en cuenta lo mismo que decimos, que el proceso de crecimiento va de menor a mayor. Entonces, al principio son porcentajes más bajos, al final un poquito más altos. La realidad es que haciendo la cuenta de los porcentajes y el 120%, consideramos que es igualmente muy atractivo para lo que es financiamiento, tanto el 5.6 como el 7.9. El proyecto de 7.9, de vuelta, el monto se amplía a $500.000 en aportes reembolsables, se cambia así el 70-30 de lo que es el aporte de la contraparte y se mantiene el 120% de la devolución en 10 años con las mismas características. Bueno, esto es un poquito lo que hablamos antes de lo que es TRL, para que tengan en cuenta cuáles son los que se entrarían en lo que es esta convocatoria, que son de 3 a 9, que van desde desarrollo de tecnología hasta ya sistemas y subsistemas desarrollados.
Tienen igual de detalle en la base de la convocatoria. Igualmente hay un montón de documentación de lo que es TRL, porque es un estándar internacional, entonces hay un montón de documentación que cuáles son los requisitos o cuáles son las características que tiene que tener un determinado desarrollo para estar en un TRL determinado. Hay un montón para ver de ese tipo. Y por otro lado, lo que sí hemos visto es la ejecución del proyecto, que es hasta 18 meses, 3 años de periodo de gracia y después hay el periodo de recupero de 10 años. Es importante entender que el periodo de gracia es una vez finalizado el proyecto, 3 años y después se devuelve por 10 años. Entendemos que la verdad que eso es bastante lógico y atractivo para lo que son los desarrollos. En general, comentar un poquito cuáles son las adquisiciones, compras y adquisiciones y por qué se rigen. Esto más que nada se tiene en cuenta porque esto, al ser una convocatoria financiada con fondos de una operación de un organismo internacional, se rige por las normas de adquisiciones y contrataciones de ese organismo internacional, tanto los gastos que se hacen con el ANR o AR como con los gastos hechos por la contraparte. Entonces, el hecho de que si está en el marco del proyecto, se rige por esto. Entonces, en primer lugar, las políticas y reglamentos de compras y contrataciones del Banco Interamericano de Desarrollo, que son públicas, tienen un código que es GN2350, que lo que establece en verdad son los topes el monto máximo por cada tipo de contratación y lo que se requiere para cada contratación. Entonces, de determinado monto tope se requiere determinada documentación o de determinado proceso competitivo o no competitivo. Entonces, eso es lo que definen las normas de compras y contrataciones. El reglamento operativo del contrato de préstamo del BIN 5293, que un poco replica lo que son las bases. Después, las bases y condiciones de la convocatoria de startup, que define cuáles son los gastos elegibles sí por el proyecto. Y por último, las condiciones particulares del convenio de ejecución. Esto quiere decir, en el momento que ustedes presenten un plan de trabajo que definen las actividades, compras y contrataciones que quieren hacer, bueno, ese va a ser lo que guíe las compras y adquisiciones que pueden realizar después en el marco del proyecto. Después se pueden realizar cambios y demás, siempre que se mantenga el espíritu del proyecto, digamos, y se hace una presentación previa a la agencia aprueba o no, digamos, y eso es lo que se va trabajando a medida que se va ejecutando el proyecto. En este sentido, lo mismo, esto está ya en las bases, pero los gastos elegibles son honorarios de los integrantes del equipo y desarrollo de iniciativa, y en este caso es donde se pueden contratar 2 perfiles científicos. Hago una aclaración acá, que hay una confusión a veces. En este caso no entran lo que son salarios. O sea, salarios no son honorarios. Honorarios son facturados a la ejecución del proyecto, que son personal que se va a utilizar para el proyecto en sí. Ahora, si una persona dentro de startup cobra un salario y presenta una factura para este proyecto, se puede hacer como adicional, pero no se puede presentar el salario como gasto elegible, digamos, no un recibo de sueldo, digamos, es honorarios. Infraestructura, esto quiere decir intervenciones de bajo impacto. ¿Qué es lo que referimos de bajo impacto? Quizás ustedes hacen una compra de un equipamiento que tienen que instalar en determinado laboratorio y tienen que hacer algún tipo de modificación para poder instalarlo. Bueno, eso es una infraestructura de bajo impacto. Si tienen que armar un laboratorio de cero, no es una infraestructura de bajo impacto, entonces eso es lo que se considera gasto elegible o no elegible. Servicios terceros, que son de asesoramiento técnico profesional, servicios no corrientes. A diferencia de los honorarios, esto está más asociado a un producto. Digamos, un honorario es una persona que trabaja junto con el proyecto para la ejecución del proyecto. Un servicio de terceros quiere decir, si yo necesito un determinado producto, por ejemplo, un estudio definido de marketing para tal cosa, bueno, el producto es ese estudio definido y es un servicio de tercero, no es un honorario. Entonces les planteo estas cosas porque son las consultas que más tenemos como para que las vayan teniendo. Bueno, bienes de consumo que son utilizados dentro del proyecto, bienes de capital imprescindibles para la ejecución del proyecto que no pueden superar el 30% del financiamiento. Esto tiene un asterisco igual también en las bases. En el caso de que el bien de capital sea imprescindible para realizar el proyecto, bueno, en la presentación se tiene que hacer una nota explicando por qué la compra, la adquisición de este bien de capital es esencial para llevar a cabo el proyecto. Se evaluará junto con el proyecto y se definirá, en el caso de que se considere que está aprobado, bueno, se habilitará un porcentaje mayor de financiamiento para ese gasto de bien de capital. En caso de que no, se podrá financiar hasta el 30% y el resto se financiará con aporte propio de la startup. Capacitación de recursos humanos dentro relacionados a actividades del proyecto, adquisición de licencias tecnológicas, insumos necesarios, pasajes destinados para actividades de campo que sean requeridos para el proyecto.
de servidores, uso de plataformas y por último gastos vinculados a lo que son operativos del proyecto, que es hasta un 5%. Un poquito los gastos elegibles. Después, cualquier consulta muy en detalle se puede ver igual, tenemos los canales de comunicación abiertos, pero bueno, en general estos son los gastos que se pueden realizar en el marco del proyecto. Nuevamente, estos son tanto para lo que son gastos con los aportes de agencia, como los gastos que son de contrapartida del beneficiario. Un poquito lo que vamos a ver acá esto es más que nada práctico, es el formulario de presentación, cómo es que ustedes después encuentran la información en la página web, se postulan dentro de lo que es la página de agencia, que está colgada en lo que es Argentina GoBar, se encuentran las convocatorias definidas. Bueno, el plazo de la convocatoria abierta, un poquito aquí está definido, lo mismo que venimos charlando acá. Todo lo que es presentaciones se hacen a través de TAD, de trámites a distancia, se inicia lo que es el trámite a distancia, iniciación a través de AFIP o a través de Mi Argentina. Puse AFIP, es ARCA, pero todavía TAD no modificó el logo, entonces pongo AFIP, pero es ARCA. En este caso lo que hace es se define cuál de las 3 líneas de convocatoria se va a participar, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nuevamente es importante definir bien acá cuál es la que van a participar y tener en cuenta también, y tener cuidado, pero porque no hemos recibido proyectos que quizás por error presentan en uno que no es, porque tanto el monto como el proyecto, el TRL, equivalen a un 7-9 y quizás nos aparecen 5-6. Entonces es importante que seleccionen bien porque después lo mismo, nos figura un proyecto que está mal catalogado y ya no pasa la etapa de admisibilidad. Entonces es importante que tengan en cuenta esto a la hora de presentarlo. Un poquito la información que se le pide al proyecto es en carácter general, lo voy a ver acá porque... la clasificación de la convocatoria, nuevamente es acá a cuál línea se va a aplicar, nombre del proyecto, el objetivo general del proyecto, a qué eje estratégico aplica, o sea, tenés un desplegable que va a ser agroindustria, economía de conocimiento, energía, minería y salud, a cuál de los 4, un poco los datos de la institución beneficiaria, quit, la provincia, el departamento, localidad, de la persona responsable del proyecto, los datos de contacto, digamos, son datos generales del proyecto, el monto de presupuesto en dólares, y el plazo de ejecución, que no puede ser más de 18 meses de nuevo. Entonces, en esta sección es hasta 18 meses. Lo que es descripción del proyecto, esto es todo un editable que se abre. Una aclaración que hago, quizás es de carácter práctico, pero sirve en general. Les recomendamos para todo lo que es plataforma TAD trabajar en un documento separado y una vez que lo terminan, cargar el proyecto una sola vez, porque TAD tiene temas que de repente quizás la página se les cuelga, no les graba, o sea, es un tema. Entonces, siempre recomendamos trabajar el proyecto aparte, una vez que lo tienen finalizado, bueno, copiar y pegar y van avanzando como para evitar después perder tiempo ustedes, que es un formulario quizás extenso. Innovación, explicar un poquito qué es lo que hace única la solución respecto a otras, la relevancia de la problemática, cuál es el nivel del desarrollo del TRL, cuál es la propuesta de valor, comparar con otras soluciones en el mercado. En escalabilidad lo que se pide es si tiene participación e inversión privada, si ya cuenta o no, digamos, no son datos que quizás no son excluyentes, pero suman a la hora de la evaluación. Bueno, si tienen algún tipo de financiamiento o inversión privada, qué es lo que tienen, cuál es el modelo de negocios. Está detallado después en la página, pero lo que se requiere es cuál es el mercado que ustedes están apuntando, cuál es el horizonte de rentabilidad, digamos, determinados datos del proyecto que nos sirven después a la hora de evaluar. Siguiente objetivo, cuál es el canal de comercialización, el plan de validación técnico-comercial, los riesgos que pueden tener el proyecto. Entendemos que al ser empresas startup cuenta con un montón de riesgos, que es lo normal. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden identificar y cuáles son las posibles formas de encarar esos riesgos o soluciones que puedan tener? Entonces eso es lo que se pone en esta sección. Y la sostenibilidad del proyecto a futuro. En lo que es calidad técnico-educativa, sí se pide el perfil del líder del proyecto, los integrantes y la experiencia, y la dedicación al proyecto que tienen los integrantes. Entonces, lo que se pide, a fin de cuentas, en documentación final, es el formulario de inscripción completo, que es esto que vimos recién, un plan de trabajo, esto lo vamos a ver ahora después de la presentación, cómo se completa el plan de trabajo, cuáles son los ítems y demás, como para que lo tengan fresco. El CV resumido del equipo participante, en un mismo PDF nos pasa también, se suben directamente todos los CVs. Es importante acá subir
los perfiles que son de carácter científico, como para poder tenerlos también en la etapa de admisibilidad. Una declaración jurada de incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de interés, que es algo normal de lo de APN, que no se tienen relaciones con determinado tipo de funcionarios, presidente, vicepresidente, digamos, lo tienen detallado en el formulario. Una carta compromiso, la constancia de inscripción del beneficiario y la constancia de inscripción en el registro de potenciales beneficiarios de la agencia I+D+I. Acá una especie de salvedad. Dentro de lo que es la página de la agencia tienen una sección que es un registro de potenciales beneficiarios, que lo que hacemos nosotros es a toda persona que quiere aplicar a un instrumento dentro de la agencia tiene que registrar previamente antes. Tiene información, datos de la empresa o de la persona que está aplicando, cuáles son las características, qué es lo que hace, cuál es el personal que tiene, digamos, es más que nada para nosotros entender cuáles son las necesidades de nuestro ecosistema. Le van a poner después un desplegable de necesidades posibles, que quizás no es solamente financiamiento, sino es capacitación o en distintos temas, como puede ser propiedad intelectual o registro de empresas o armado de proyectos. O sea, hay un montón de posibilidades. Lo que nosotros requerimos es, para presentarse a lo que es las convocatorias, llevar a cabo esta inscripción y se les envía un comprobante, se hace un screenshot y se carga el comprobante de inscripción. Bueno, esto es en primer lugar lo que es la convocatoria de startups de base tecnológica. Ahora lo que sí vamos a ver es un poquito la convocatoria de economía del conocimiento para consorcios, que también sentimos que quizás es algo interesante para en este ámbito, que lo vamos a ver acá. Y por último sí vamos a ver el PDF del plan de trabajo, como para que ustedes puedan ver a nivel práctico cómo es que se completa, como para que lo tengan bien en claro. Es el mismo plan de trabajo después para las dos, entonces lo vemos una sola vez. Así que bueno, pasamos a la otra convocatoria como para que puedan ver las dos y después hacemos la presentación de lo que es este plan de trabajo y sí una ronda de consultas como para que puedan cerrarse todas las dudas. Gracias, Enrique. Pues hablaste un montón. Bueno, ¿qué decir después de todo lo que dijo Enrique? Bueno, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. No, la verdad no iba a parar. Así, aparte de escucharme, me ven bien. Bueno, como había dicho Enrique, yo les voy a presentar un poco de uno de los instrumentos que también tenemos vigente y en este momento abierta la convocatoria, que es la convocatoria de Economía del Conocimiento con la transversalidad de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. ¿Qué explicarles de qué es Economía del Conocimiento y cómo funciona dentro del ecosistema? Creo que ustedes me lo pueden explicar mucho más a mí. En ese sentido, esta convocatoria está alineada a todo lo que estuvo explicando también Enrique, de lo que forma parte de las acciones y los ejes estratégicos, tanto de la Secretaría como de la agencia. En principio, este instrumento está como recién salido del horno y la convocatoria salió a fines de febrero y tiene la apertura hasta el 28 de abril, un poquito más extensa de la que había tenido la de AIC y la de Startup, que también terminan en abril, pero el 6 de abril. Acá la particularidad es entender que todas las acciones que pretendemos encontrar de los proyectos que son de economía conocimiento, que sean incentivados en buscar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial o ciencia de datos, dependiendo del tipo de consorcio que se quiera formular al momento de la presentación de los proyectos. Bueno, acá en este particular es entender quiénes van a estar siendo los destinatarios de estos consorcios, y acá la primera gran distinción es que pueden ser dos. Los científicos, los consorcios tecnológicos productivos, que sean público-privado, y los que sean solamente privados. Elemental es entender que siempre tiene que existir una empresa dentro del consorcio y que si no está la empresa en el momento de la formulación del proyecto, no entra en los regímenes de admisibilidad y que justamente están siendo basados en este momento. ¿Quiénes pueden ser dentro del sector público? Los actores públicos, empresas del sector privado, y deberán también estar compuestos por una empresa y buscar desarrollar soluciones de IA aplicadas a necesidades del sector productivo. Hago este énfasis dentro del sector productivo porque justamente no solamente buscamos soluciones o tratar de que estos proyectos busquen soluciones dentro del sector productivo, sino que se pueda demostrar cierta escalabilidad y que esa empresa tenga interés de que esto forme parte dentro del sector productivo y que justamente sea empujable para todo lo que tenemos dentro de Nación. El financiamiento máximo por proyecto es de 500
$1.000, y acá voy a hacer algunas particularidades con respecto a los instrumentos en general que están abiertos en agencia, que justamente tanto como los de AIC como los de Startup del TRL 3.4 son aportes no reembolsables. Eso quiere decir que no hay un recupero al momento de terminado periodo de gracia de 3 años que había explicado Enrique. Bueno, el cofinanciamiento también es ese 80%, 80-20, y que justamente implica que la agencia se hace cargo hasta el límite de $500.000 por proyecto, y todo lo demás debe ser soportado por el consorcio al momento de establecer los parámetros de la matriz de trabajo, que también va a ser parte de la presentación de proyectos. Como los proyectos que habíamos mencionado, todos tienen un plazo de duración máxima de 18 meses, con un extensible de 6 meses más, si está debidamente justificado, y eso justamente posibilita, dependiendo del estado, no solamente de las empresas, sino también el consorcio, de poder darle como admisibilidad y acompañamiento al proyecto durante los meses que debería funcionar. Bueno, acá en particular hace como la descripción de cómo son los beneficiarios y cómo se constituye el consorcio tecnológico productivo. Como les dije, el esquema puede ser tanto público-privado como solamente privado, y entendiendo que siempre debe haber una entidad del sector público nacional y empresas del sector privado para el público-privado, y dentro del privado siempre una empresa del sector productivo nacional. Acá, como había dicho Enrique también, los aportes del 20% que debe dar el cofinanciador deben ser en especies o en dinero, y deben ser también detallados al momento de la presentación del proyecto en qué medida, hasta qué parte cada uno de los intereses, y no solamente eso, sino de actividades y cómo van a ser el acompañamiento para el desarrollo del proyecto per se. Bueno. Esto es importante, y acá también es la transversalidad entre todas las convocatorias que tenemos vigentes. Deben cumplir con todo lo que dice el reglamento operativo, el préstamo que en este momento está financiando esta convocatoria, que en este caso es el 5759, que justamente acompaña al programa de Economía y Conocimiento, y que particularmente tiene esta función de la transversalidad sobre lo que es inteligencia artificial y ciencia de datos. Después, justamente, debe seguir todos los valores que están dentro de la convocatoria y tener en cuenta todo lo que se tiene al momento de convenir entre lo que es la conformación de ese consorcio. El régimen de los gastos elegibles y no elegibles, como lo dicen las bases de condiciones, y también lo mencionó Enrique, es más o menos estandarizado para todas las convocatorias. Acá también, en línea transversal, todas las convocatorias también funcionan como un paraguas para entender que, si bien tienen distintos beneficiarios y tienen distintas categorizaciones, todas deben tener, en principio, esta ventanilla abierta, que justamente nos permitirá, dependiendo del ejercicio presupuestario, de poder permitir la admisión de más cortes de proyectos a medida que vayan funcionando. Todas, además, deben tener una garantía que deben ser cumplimentadas, que es al 10% de lo que se da de otorgamiento del financiamiento, y que justamente todas deben ser registradas antes de la presentación en TAD, que justamente es un elemento anterior, como ya mencionó Enrique, para también conocer las necesidades del ecosistema justamente antes de la presentación de los proyectos. Ahí, en este particular, todos los gastos elegibles, todo lo que tiene que ver con adquisiciones y todo lo que tiene que ver con el régimen de seguimiento, monitoreo y rendiciones de cada uno de los proyectos, van a estar basados dentro del plan de trabajo que vamos a mostrarles más adelante, y que justamente hacen a la esencia de los proyectos que justamente vamos a estar monitoreando y haciendo el seguimiento desde la agencia. Entendemos que por ahí suelen haber muchas preguntas respecto a lo que es cómo va a ser ese procedimiento de rendiciones, entendiendo que cada convocatoria tiene una particularidad, entendiendo de qué tipo de beneficiario es el que va a estar siendo responsable a tener que presentar toda esa documentación a medida de que sea requerida. Y particularmente sobre eso, calculamos que vamos a estar haciendo un taller de rendiciones y de cómo lo vamos a estar acompañando una vez que estén adjudicados los proyectos. Bueno, acá el formulario es un poco más, no les voy a decir amable, pero
La convocatoria también, así hay que empezar por TAD, meterse Economía Argentina o con ARCA para poder completar el formulario, y en esta particularidad rellenar con todos los datos que corresponden a la persona física o jurídica que va a estar completando o representando a la persona jurídica y que va a estar completando todos los datos correspondientes al consorcio. Quiero hacer la salvedad de que la constitución del consorcio per se tiene todo un régimen de particularidades que está mencionado en las bases y condiciones y que suelen hacer algunas preguntas al respecto, si son muy puntillosas respecto a qué tipo de persona pública puede ser del público privado. Estamos evaluando o acompañando o respondiendo las preguntas muy particulares porque justamente tenemos que revisar estatuto y demás dependiendo de cómo está constituida esa empresa pública o institución o actor público que quiera formar parte. Bueno, después particularmente, como ya había mencionado Enrique, les recomendamos ampliamente de que rellenen y revisen bien el formulario, vean los anexos que están dentro de las bases y condiciones y puedan hacer todo un borrador o todos los anexos dentro de una carpetita, un drive o algo, en un documento, y que no esperen al momento último para hacer la presentación porque TAD puede fallar. Y particularmente cuando fallan no pueden estar cargando y por ahí cargaron algo y ya lo perdieron. Así que siempre tengan como un backup para eso. Es una recomendación altamente recomendada. Bueno, acá particularmente hago como hincapié sobre los objetivos específicos porque la mejor manera de poder determinar qué proyectos van a pasar el margen de admisibilidad también está basado no solamente en la creatividad de lo que van a poner ahí, sino de la sustanciación de cómo este proyecto va a tener este impacto dentro del sector productivo y, como ya le había mencionado al principio, de la escalabilidad del mismo. Así que por lo pronto les recomendamos que sean como no solamente creativos, sino que puedan también ser conscientes de que el objetivo y todo el desarrollo de la descripción del proyecto es justamente donde más tienen que poner hincapié al momento de rellenar el formulario. Bueno, preguntas sobre cómo se conforma y ahí es donde justamente pueden ir acompañando todo lo que es cómo van a estar conformados, cuál es la capacidad, hasta dónde va a llegar, cuáles son las transversales con las que van a estar trabajando, y el formulario en ese sentido es un poco más amable de cómo lo pueden ir completando. Me fui muy rápido, me parece. Bueno, en este momento vamos a contestar preguntas. Yo calculo que tienen varias, pero antes vamos a mostrarles no sé si ese archivo lo tenemos cargado, ¿sí? Es justamente... Sí. Hola, bueno, perfecto, yo me paro porque lo tengo que ver también. Más que nada para mostrarles un poquito cuál es la lógica del plan de trabajo, para que lo puedan ir viendo. La idea para completar acá es, los voy a llevar un poquito paso a paso para que lo veamos en conjunto. En primer lugar, lo que se pide es el presupuesto estimado, nuevamente es el presupuesto en dólares de toda la totalidad del proyecto, definiendo después cuánto va a ser el aporte de agencia contra el aporte de beneficiario. Más abajo, lo que vemos un poquito son los rubros que comprende el presupuesto. Se deja acá qué es lo que van a gastar dentro de lo que es el proyecto en sí. Bueno, tienen todo el listado acá, se deja únicamente lo que ustedes consideran que van a gastar. Si querés bajemos un poquito más, así lo vemos. En primer lugar, lo que vemos son las actividades y las adquisiciones que se van a realizar. Esto no lo que estamos viendo acá no se debe consignar el monto de lo que se va a hacer, sino solamente cuáles son las etapas de proyecto o los objetivos. Teniendo en cuenta que tiene un proyecto con objetivos generales y objetivos específicos, dentro del objetivo específico, cuáles son las actividades que van a realizar y las adquisiciones que se van a realizar para conseguir este objetivo específico. Es importante entonces que vayan numerándolos porque luego posteriormente lo van a definir ya a nivel monetario. Entonces bajamos un poquito, entonces acá lo que se define es estos objetivos y las actividades.
En este segundo cuadro lo que hacemos es, estas actividades que catalogamos numeradamente en el cuadro de arriba, lo que hacemos es establecer un Gantt de caída de actividad. Entonces, una actividad determinada que puede ser contratación de un servicio de X, ¿en qué mes del proyecto se va a hacer? Tenés hasta 18, se marca el inicio y el final, digamos. Es un esquema de Gantt como para entender cuándo se van a realizar estas adquisiciones y estas actividades. Posteriormente ponemos un poco el plazo en meses del proyecto, hasta 18 meses nuevo, y 12 es el plazo mínimo. Ponemos un plazo mínimo de 12 meses porque nos parece lo lógico como para realizarlo, y el máximo de 18. En los cuadros posteriores lo que hacemos ahora es lo que pusimos arriba, lo monetizamos. Entonces tenés el rubro o el concepto, cantidad en caso de que sea más de uno, el monto unitario y el monto total. Y cuadro que está al costado, lo que ponemos es si ese monto va a ser a solicitar por agencia, digamos, que se va a abonar mediante aporte de agencia, y la o agencia o el beneficiario y la institución. Entonces ponemos en el monto a ofrecer como contraparte, el monto y la institución que lo aporta, o si va la columna de agencia. Entonces esto lo que hacemos es, en el caso de proceso de contratación de servicios, la cantidad siempre va a ser una, pero si tengo que comprar 3 maquinarias, bueno, precio unitario, cantidad, monto total de lo que se va a presentar. Entendemos que al ser un proyecto de 18 meses los costos no están atados, o sea, no están en piedra. Puede haber modificaciones, quizás ustedes planifican algo para dentro de 12 meses y bueno, el costo es estimado. No le vamos a después a contar que tiene que ser exactamente lo que pusieron para el trabajo. Tiene que guardar una lógica. Si pone una maquinaria en 2 y es 50 y no se pierde la lógica del proyecto en sí, pero no se requiere que sea exactamente luego el monto que se va a financiar, pero tiene que estar lógicamente expuesto. Y por último, me parece, lo que es la planificación financiera es lo mismo que hicieron arriba, solo con caída semestral. Entonces la idea es tener la información de actividades, la información de las actividades con caída, o sea, de cuándo se van a realizar, el monto de esas actividades y después con la caída financiera en cada semestre. Esto es importante que lo planifiquen bien porque esto después es lo que va a definir o se va a planificar los desembolsos que se van a ir realizando. Algo que no mencionamos, la totalidad de las convocatorias de agencias se hacen mediante una modalidad de desembolso. Entonces se hace un anticipo de un porcentaje del monto total, puede ser un 25%. En caso de que se planifique un gasto más grande en una primera etapa, bueno, se validará quizás un primer anticipo más grande, se hace la rendición del 80% de ese anticipo y eso habilita un nuevo desembolso. Entonces esa es la forma de ir avanzando en el proyecto. En el caso de necesitar un tercer desembolso, se debe rendir la totalidad del primero antes de poder, o sea, la totalidad del primero, el 80% del segundo y habilita un tercero, digamos. Esa es la lógica de los desembolsos. Entonces es importante en esta planificación, estimativamente, que pongan cuándo van a realizar los gastos para después que la planificación tenga sentido al momento de hacer los desembolsos. Y bajamos un poquito más. ¿Qué productos esperan, intermedios y finales, para lo que es el proyecto? Entendiendo que esto es lo que las actividades que realizan, qué productos esperan intermedios y finales, y los resultados e impactos que esperan del proyecto por la iniciativa, digamos. Abajo tienen ya un detalle tecnológico, económico, social, otro, o pueden poner no aplica, es un detalle de lo que esperan lograr con el proyecto. Y, sí, bueno, indicadores de seguimiento y monitoreo vinculados a los productos. Ustedes tienen productos que mencionan que van a realizar, ¿qué indicadores de seguimiento tienen esos productos para hacer el seguimiento propio del proyecto? Hay que recordar que a medida que ustedes presentan la documentación para desembolsos, presentan un informe técnico de qué es lo que se realizó, qué productos se consiguieron, cuáles son los indicadores y cómo fueron avanzando en el marco de esos productos. Entonces, es importante que la lógica, digamos, que es de los proyectos, que vaya de objetivo específico, objetivo general, objetivos específicos, los productos, los indicadores, las actividades, los indicadores. O sea, es la lógica del proyecto que tenga sentido a la hora de hacer el seguimiento y el posterior desembolsos hace a un buen proyecto y a la evaluación, digamos. Y eso es todo. Para el plan de trabajo me quería tomar unos minutos para que lo vean porque generalmente tenemos muchas consultas sobre este tema. Entonces está bueno verlo porque los cuadros quizás, si los ves así medio al azar, como que no tienen mucho sentido, pero bueno, cuando lo ves con una lógica de proyecto, quizás quedan un poquito más claros. Pero bueno, eso es en general la presentación tanto de las dos convocatorias. Si les parece, abrimos un espacio como para que nos puedan hacer las consultas y avanzamos. No sé cómo lo querés manejar vos, Yamil, Gonzalo, como quieran.
Bueno, primero que nada, gracias. Muy didáctica la presentación. Yo tenía una consulta concreta en relación al parque y el segundo fondo, donde aparece la parte de los consorcios público-privados. Primero vi que en uno de los slides hablan de Servicio Público Nacional, ver si tenían pensado abrir ese esquema para los organismos subnacionales, como es el caso del parque, que es un ente público no estatal. Y en esa misma línea, siendo que el parque, hipotéticamente, con esa adaptación podría ser parte de las postulaciones, si hay un tope por socio potencial para la presentación, porque nosotros podríamos eventualmente aprovechar alguna de las alianzas estratégicas que tenemos con universidades nacionales o con otros actores para formar estos consorcios, pero capaz van a caer 20 proyectos y quería saber si eso está contemplado o si la idea es que haya un partner por proyecto único, digamos. No hay una limitación, en ninguna de las convocatorias hay una limitación de cantidad de proyectos. Pueden presentar la cantidad de proyectos que consideren. Sí se va a evaluar en todos los casos el equipo que se va a utilizar para los proyectos, en el caso de la dedicación horaria. Entonces, tienen que tener en cuenta que a mayor cantidad de proyectos tienen que poder justificar que el equipo que tienen va a poder realizar esos proyectos y se va a evaluar dentro de lo que es la evaluación de proyectos. Entonces, no hay limitación, pueden poner en lo que es startup, pueden presentar pueden quizás tener varios proyectos en distintas etapas de desarrollo, pueden presentar uno en 3.4, uno en 5.6, uno en 7.9, dos en 7.9, es indiferente. Sí tengan en cuenta que se va a evaluar el equipo también, entonces si tienen 16 proyectos de startup y probablemente en lo que es la evaluación de lo que es el equipo de trabajo no tengan tanto puntaje de alguien que está dedicado a un solo. Pero bueno, es una decisión propia de cada uno de los posibles beneficiarios hacer lo que consideran. Entonces, prefieren enfocarse en un proyecto determinado y presentar ese proyecto como único o si hay un abanico de proyectos que tienen un determinado cantidad de determinado desarrollo, lo pueden presentar. Y en el caso de, actualmente las bases hoy son únicamente para lo que es sector público, estamos viendo de otras opciones también, pero esta convocatoria por sí es solamente sector público nacional. Sí. Sí, acá una. Sí. Después paso. Enrique, no entendí si te puedes presentar a las dos convocatorias. Entiendo que como una startup, si tenés 2 proyectos o más, pues, pero si no fuera con el mismo proyecto, porque no, entra dentro de la... No, el mismo proyecto tiene que ser únicamente en una sola en una de las convocatorias, digamos. Si te presentás como startup, en la convocatoria de startup es ese proyecto que se evalúa, o de consorcios, el de consorcios. El mismo proyecto no se puede, o sea, es limitante, eso sí. Sí puedes presentarte dentro de la misma convocatoria más de una vez. Perdón, si el proyecto tuviese 2 fases, una fase sin inteligencia artificial y otra con, ¿no se puede presentar la empresa? O incluso son, digamos, diferentes contrapartes que pudiera tener. Mientras que esté dentro de los que son los ejes estratégicos de la convocatoria, se puede presentar, digamos, no hay ninguna limitante. Okay. No es requerimiento que use tecnologías, se lo llamamos tecnologías habilitantes, pero es una posibilidad. O sea, si después tiene una segunda etapa con otro tipo de funcionamiento, no hay ningún problema, digamos. Se puede presentar igual. Ok, no son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes. Perfecto. Un segundo. Esperamos un segundo porque si no escuchan nada. Graciela Sichea, de la Cámara de Biotecnología. Muchas gracias, Enrique, Rita, por la explicación, muy interesante. Una aclaración. Vos dijiste en algún momento resaltaste que tienen que tener investigadores esos startups. Y por otro lado, está el término de los 7 años de antigüedad, que supongo que es en el marco de la ley de emprendedores. Pero lo que pasa con algunos es que todavía en la composición, en lo que ustedes piden, quit, estatutos, etcétera, los investigadores, como no han resuelto su relación con el CONICET o en las universidades, no están formalmente dentro de esa constitución. ¿Pensaron qué hacer con eso? No hace falta igualmente que estén dentro de la constitución propia
de la startup. Digamos, no te pido que el que constituya startup sea un científico o alguien de carácter de investigación. Perfecto. Pero tiene que contratar a uno, digamos. O sea, se lo puede contratar como tributista, si quiere, digamos. No hay ningún Respecto problema. de la contratación, dijiste salarios no es gasto elegible, tampoco como contraparte. Tampoco como contraparte. Ok. Cuando vos contratás servicios con, no sé, instituciones públicas, muchas veces la facturación viene a través de una fundación. En el caso de CONICET, Innovate. Vos decías, son honorarios, o sea, te lo presta, o sea, es una factura por Innovate, eso va a estar aceptado. Tiene que estar facturado, después hay, como mencionábamos, va a haber talleres más de lo que es rendiciones y demás, pero hay determinadas características que tiene que tener una facturación de honorarios, tiene que facturar el proyecto, digamos, se puede... No son honorarios, son servicios a los terceros. servicios, sí, no hay ningún problema. Los Ok. servicios, o sea, Y una pregunta para Rita. En los consorcios, hablabas de empresas nacionales. Yo no llegué a mirar el detalle de la convocatoria. Mi pregunta es, ¿qué tipo de empresas? O sea, ¿solo pymes, empresas grandes, pymes, todas? En principio son todas. Las limitaciones son específicamente para los actores públicos que tienen que ser del Sistema Nacional. Hasta ahora. En esta convocatoria tienen, por base de condiciones, estas. Y todas las actividades que están en la Ley de Economía de Conocimiento. Todas. O sea, se te podría presentar un audiovisual en esta convocatoria que... Siempre y cuando que esté transversal de ciencia de datos o inteligencia artificial, si lo lográs, Sí, bienvenido. Ok, Sí. gracias. Tiene que tener las soluciones innovadoras que tengan transversales de IA y ciencia de datos. ¿Qué tal? Bueno, gracias por las presentaciones. 2 o 3 consultas. Una, cuando se refieren a consorcios, ¿se refieren al consorcio bajo como figura de forma contrato asociativo del Código Civil y Comercial o es una forma de denominación y no hace falta constituir un consorcio de cooperación conforme a la ley, el Código Civil en este caso? En principio, los consorcios son empresas que ya están establecidas que por un contrato asociativo entran dentro de este proyecto. Entonces hay que hacer un contrato asociativo bajo la legislación del Código Civil y Comercial. Sí. Ok. Otra cuestión. En un momento vos nombraste algo de garantías, ¿no? Eso no me quedó claro. ¿A qué te referías con garantías? ¿Querés? esto es diferente para cada una de los Sí. convocatorias. Entonces, Sí, sí. para lo que es startup se pide o un aval bancario, una garantía de caución, un sobrecaución o un pagaré a la vista. Entendiendo que quizás encarece mucho el hecho de una garantía para una startup, se tiene esta posibilidad de un pagaré a la vista, presentarlo como garantía. Para lo que son consorcios, pagaré a la vista. Pagaré a la vista es una opción de seguro. En lo que es consorcio sí se requiere lo que es un seguro de caución, una garantía de un aval bancario, que se presenta ante cualquiera de las... O sea, es por el 10% del monto del... ¿El 10 o el 20? Tendría que ir el 20 yo, ¿no? El 10%. El 10%. El 10%. Y No, no, del ANR. del monto solicitado. Cada del total subsidio, digamos, o sea, de la parte de ANR. Sí, porque es la parte que nosotros, al dar una ANR y estar haciendo una transferencia, se pide esa garantía del 10%. Igualmente es una... Sí. Lo levanto, quizás, no todo el mundo tiene ese dato, pero no es que se pide el 10% de ese ANR, sino que se paga un seguro de caución que es una prima sobre ese 10%, digamos. No es que de un proyecto de 500.000 yo te voy a pedir que me haga $50.000 de garantía, no. Se paga ante una empresa que está habilitada dentro de lo que es la Seguro de caución. Superintendencia de Seguridad de Nación, un seguro de caución que tiene una prima por ese porcentaje. Entonces no es ese monto total, porque siempre, sí, eso se pide una vez que se otorga antes de firma de convenio, posterior a lo que es la adjudicación. Yo no les puedo pedir que hagan una garantía por algo que ustedes no saben si todavía van a conseguir. En la experiencia de ustedes, porque a veces no es fácil conseguir seguro de caución sobre proyectos así, porque no son contratos que automáticamente generan un ingreso asegurado, entonces las compañías de seguros restringen un poco. ¿Tuvieron problemas en convocatorias anteriores para conseguir seguro de caución aplicados la a verdad esto? que no, nosotros hemos hecho, o sea, hablo por mí, en otros ámbitos de administración pública no hemos tenido problema para lo que son seguros de caución en este sentido. No. Bueno, y lo último, en uno de los slides ahí decía monto a solicitar y monto a ofrecer como contraparte, y en una parte de esa institución que lo aporta de otra empresa. O sea, como institución ¿a qué se refiere como aportante? O de la no me acuerdo contraparte. el cuadro, pero a ver, Era una de la... Claro, depende de quién lo aporta, digamos. Si lo aporta la agencia por un lado y la institución que lo aporta, como por ejemplo,
puede pasar que en Startup 7 a 9, yo lo que le pido es que esté ese porcentaje de aporte de beneficiario. Lo puede aportar el beneficiario, puede tener un convenio con un tercero que es inversor y se lo aporta, puede tener, o sea, quién es la institución que lo va a aportar y el monto total del Pero aporte. ¿ese aporte tiene que ser dinerario o puede ser alguna de las alternativas que dijiste recién? Puede ser algunas alternativas, puede ser un aporte en especie, lo que sí tiene que estar definido monetariamente. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a usar un determinado bien que me aporta un tercero, tengo que monetizarlo de alguna forma, ya sea un presupuesto que se presenta, digamos. Una tasación, algo válido, Algo que certificado. tengo que presentar, porque si no, yo no tengo cómo tomar eso para la contraparte. No sé cuánto es el monto. Sí, cómo evaluarlo. Ok, gracias. Exacto. En línea con eso, y yo te cedo la palabra, los recursos propios que tiene la startup invertidos, en este caso la empresa, ejemplo, horas hombre de personal, o en el caso de la membresía al parque y otras cosas que tienen vinculadas, todo eso podrían computarlo a cuesta de costo. Sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Varias de las startups recientes están basadas principalmente en inteligencia artificial. No me queda claro en el caso de un mismo proyecto por cuál de los dos entrar, digamos, o por el de startup o por el de inteligencia artificial. Y eso es una definición que tendrían que hacer, digamos, cada uno de los posibles beneficiarios. No te puedo decir eso porque estaría... No, no estoy pidiendo una respuesta, simplemente tener una idea de decir si es básica, porque hoy todo tiene inteligencia artificial, entonces no me quedaba claro cuál de los dos entrar. Depende de lo que vos consideres que te va a ser más sencillo, quizás tener un consorcio o quizás ir vos como empresa propia, como startup, digamos. Es un poco lo que vos requieras. Bueno, ¿qué tal? Lucas Ruberto de Nunatac Biotech. Sí, tengo dos preguntas en realidad. La primera es para el caso de los ANR, TRL3 y 4. Los perfiles científicos que se piden, ¿cuán relevante es la trayectoria de esos perfiles científicos? ¿Es necesario que sean investigadores formados con mucho antecedente o que sea un científico que trabaja en el proyecto? No es necesario, o sea, mayor antecedente es mejor porque se evalúan los perfiles, pero no es un requerimiento, no tiene que tener una investigación o un perfil definido de determinada cantidad o publicaciones o demás. O sea, tiene que ser un perfil de carácter científico. La idea, siempre en el espíritu de la convocatoria, es unir lo que es sector de investigación y sector productivo. Entonces eso es lo que se va a pedir. Eso es lo que se tiene que ver en los CVs que se presenten, que tenga ese perfil científico. Nada más. Pero no es necesario que tenga 500 publicaciones. No hace falta que sea un científico de excelencia con tantas publicaciones o que tenga un título determinado, digamos. No es necesario. Digamos, en eso difiere con lo que sería un llamado para la academia. Exactamente, sí. Perfecto. Y la segunda es más operativa. Respecto a los gastos elegibles, está los gastos, el último ítem, que son los gastos operacionales. Eso pueden ser honorarios, por ejemplo, de un administrador y se diferencian de los de servicio de terceros. Sí, puede ser eso, gastos bancarios o gastos que sean más de carácter administrativo. Puede ser también un administrador propio para hacer todo lo que es el seguimiento administrativo del proyecto, presentación de rendiciones y demás. Se puede hacer. Perfecto, gracias. Lo mío es muy cortito. Max Agué de EMET, acá. El acuerdo con los científicos, digamos, supongo que debe ser a nivel nacional, argentino, digamos, ¿no? ¿O puede ser de otro país? No, es a nivel nacional argentino, sí. Okay. Sí. Graciela.
hago la introducción de nuevo. En otros instrumentos financiados por el BID y el Banco Mundial, por ejemplo el PAE o los fondos sectoriales de biotecnología, en la constitución de consorcios la agencia nos daba un modelo de convenio y hacíamos un convenio entre las empresas participantes o el sector público, digamos, había público-privado, privado-privado, y esa era la metodología. Punto 1 es esa. Y segundo, respecto de la propiedad intelectual. En el caso de instrumentos anteriores, esto es de los desarrolladores. La agencia, al estar financiando, ¿prevé tomar propiedad intelectual o no? ¿Cómo es el asunto? No. En el mismo sentido, la agencia no toma propiedad intelectual. Eso después es un acuerdo entre los beneficiarios propios. ¿Y respecto de los consorcios? Déjame ver, hoy no tenemos un modelo nosotros de lo que es el convenio de consorcios, pero lo levanto igual, lo reviso y de última, si querés, te lo puedo... No, está bien, pero para ver más que nada... Sí, debería revisarlo eso. Sí. Disculpa, acá. Nosotros por equivocación nos hicimos el registro en la primera convocatoria sin que salga esta y aplicamos más para esta. ¿Qué hacemos? ¿Lo volvemos a aplicar en la de inteligencia artificial? Sí, preséntense nuevamente en el otro. ¿No hay problema que estar en las dos? No, de última tomaremos el último en fecha que se presentó. Lo mismo pasa, si ustedes ya presentaron un proyecto y de acá se dieron cuenta, presenté algo mal, si presentan uno nuevo en la misma convocatoria, se toma el último. TAT no te permite modificar. No te deja. Una vez que vos presentaste. Pero hasta que cierre la convocatoria, si vos presentás 3 veces el mismo proyecto, se toma el último que se presentó. Vamos a tenerlo en cuenta también en el caso de que tengan que cargar nuevamente. Bueno, se hace así. O sea, se pisa o modifico el existente. Exacto. No puede modificar, no se puede dentro de tal. O sea, tiene que cargarlo nuevamente. Perfecto. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por este encuentro, porque la verdad que hay un montón de dudas para saldar. Mi pregunta es la siguiente: en los consorcios que involucran instituciones públicas o investigadores de CONICET, ¿ustedes tienen un acuerdo particular? Y ahí también vuelvo a la parte de la propiedad intelectual, pero ¿hay algún modelo de consorcio para sumar, no sé, investigadores de UBA Exactas o de alguna universidad nacional? No, porque si no, ¿qué es público? Digamos, ¿a qué se refieren con los entes de la parte pública? Una institución de carácter público que está dentro de lo que es el sistema público nacional. Tiene una ley de sistema público nacional que define cuáles son las instituciones. Después, lo que es propiedad intelectual, nuevamente nosotros no tenemos el arreglo que sea de propiedad intelectual es hacia el interior del beneficiario. Nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en eso ni participación, porque creemos que lo mejor es que lo hagan los propios participantes. Comentarios sí en lo que son startups que tienen recupero. Cualquier tipo de, si bien no tenemos injerencia, cualquier tipo de venta o de enajenación de la propiedad intelectual se debe informar a la agencia. Eso sí, pero porque tiene un derecho de recupero sobre un proyecto de una tecnología determinada. Pero no tenemos injerencia en lo que es los arreglos de propiedad intelectual que pueda haber entre el beneficiario o los productores. Y la otra pregunta es, si bien todos se presentan en abril, ¿cuál es el periodo que ustedes calculan para evaluar estos proyectos y para dar respuesta y para una vez que se aprueben la adjudicación, como para también meterlo en un plan de trabajo dentro de las startups, si contamos o no efectivamente con... La fecha de cierre de las startups es el 4-6 de abril. Nosotros tenemos 60 días posteriores a la fecha de finalización para lo que es la evaluación y adjudicación. Igualmente lo que nosotros estamos haciendo, que estamos trabajando previamente a eso, es empezar etapa de admisibilidad y de evaluación previo, como para ir ganando tiempo y que no generar una masa crítica que después nos imite tener que salir corriendo y evaluar a toda velocidad. Entonces estamos avanzando sobre eso a medida que vamos avanzando, así después ya podemos ir firmando los convenios. Después la firma de los convenios depende mucho del caso a caso, porque nosotros vamos a pedir documentación que nos van a tener que dar, va a haber un contrato que va a ir ida y vuelta, en algunos casos con departamentos legales o no, entonces eso depende mucho de cada caso. O sea, después la adjudicación sí tenemos el límite de tope máximo de 60 días de cierre de la convocatoria. No hay problema. Buenas, ¿cómo va? Una consulta respecto a los perfiles científicos. ¿Estos dos tienen que ser necesariamente de Argentina? Sí. Ah, ok, perfecto. No, por favor.
hacer una cosa, me está esperando Esteban. Gracias. Tengo una pregunta muy previa a todo esto. ¿Cuál es el monto de las líneas y cuántos proyectos más o menos estiman que serán no presentados, sino financiados? El monto total es 10 millones. Esta primera, si no me equivoco, son 2 para lo que es startup, pero es porque se hace en etapa de evaluación. Nosotros cerramos para ir haciendo orden de mérito y evaluando. El máximo total por convocatoria son 10 millones de dólares. Después, en la cantidad de proyectos, no te lo sabría decir, porque depende mucho de qué cantidad el monto que tengan. Si es chico, o sea, quizás de la convocatoria de hasta 500 me presentan más, o sea, varía mucho, no te lo podría decir. O sea, matemáticamente vos podrías decir, si todo el mundo me pide, o sea, todos los proyectos tienen el monto máximo, bueno, ¿cuántos serían en ese sentido? Pero bueno, es un ejercicio que no tiene mucha asidero, digamos, ¿no? Perdón, insisto con la pregunta anterior, si eran mutuamente excluyentes o no, porque me confundió un poco la respuesta que le diste a él respecto de que la última presentación pisa la anterior. El de inteligencia artificial, si lo presentamos a posteriori del TLR3-4, ¿lo pisa? No. Pero si es el mismo proyecto, solamente si es el mismo proyecto. Si son proyectos distintos, no. Okay. Si es el mismo proyecto, y yo entiendo que me presentaste una nueva versión, entonces por eso pisa la anterior. Son distintos evaluadores. Claro, también. si son distintos proyectos, no pisa porque son distintos. O sea, no. ¿Y son distintos evaluadores también? No, depende de eso. El comité evaluador son por expertos, digamos, evalúan la totalidad, dependiendo de la línea que sea de eje estratégico, es la persona o las personas que lo evalúan. Entonces, va por ese lado más que nada. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos por la parte del chat. Hola, buen día, gracias. Yo tengo una duda sobre la parte de las columnas de gastos, sobre todo lo que es ciencia. Por ahí en proyectos científicos se acostumbraba a poner cada reactivo que ibas a usar y puede ser una lista de 600 cosas. Podemos... buenísimo. Para nosotros y para ustedes... Si te necesitas 6, no me pongas 3.000 líneas del que... Sí, tipo biología molecular. No hace a la información que se necesita para evaluarlo. Sí, si es algo que es esencial, tiene que tener su línea propia, digamos, pero nada más. Claro, perfecto. Gracias. Bueno, van surgiendo más cosas. 2 cosas cortitas. Con respecto a la parte pública, viste que los contratos asociativos, en el caso de los consorcios, permiten asociar personas físicas con personas jurídicas. La parte pública tiene que ser una institución, no puede ser... Por ejemplo, se me ocurre una persona física que sea un investigador del CONICET o un becario de la UBA, no. Está pensado para instituciones públicas. Exactamente, sí. Y teniendo en cuenta eso, porque bueno, hay que contactarse o cerrar el acuerdo con la institución, firmar el contrato asociativo y tener todo listo, por ahí eso puede ser lo que más demora, por los plazos, digo. ¿Hay algún canal que agilice la posibilidad de vincularse con instituciones que a uno le parezca adecuadas y de que de alguna forma se apuren? Porque a veces las instituciones eso pasa a legales, pasa a administración, hasta que lo firma la autoridad máxima, en un mes y pico no te alcanza. Es que no por cada proyecto, que tenga ese contacto, ¿no? Tenemos una línea que llevar ese... Bárbaro. Y en cuanto a la parte de los dos, como mínimo, de los perfiles científicos, pueden ser, por ejemplo, a clarificar bien qué es científico, por ejemplo, un ingeniero en ciencia de datos, un ingeniero en sistemas, ¿eso califica? Sí, puede ser, sí. Ok, gracias. Acá que estamos cerquita. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Sol de la Cámara de Biotecnología. Vuelvo un poco al tema de garantías para startups, más que nada, que generalmente es la principal traba a la hora del acceso al financiamiento, extra el proyecto que puede estar perfecto, pero visto el problema está en la presentación de garantía. ¿Se evaluó desde la agencia en armar, no sé si ya lo armaron, algún sindicado de SGRs que puedan a lo mejor entender que son startups y solicitar las contragarantías de una forma más flexible y entre todas asumir el riesgo? No, en esta etapa no. O sea, cada una de las startups tiene que hacer ese trabajo. Yo entiendo que es engorroso, que se toma tiempo. La realidad es que por los montos que estamos trabajando, que son montos más elevados, nosotros requerimos ese tipo de garantías, más que nada por un tema de responsabilidad por los fondos, digamos. Hola, esta es una pregunta que viene de una startup que está participando desde el MIT. Es una startup del laboratorio y la hace Miquela Mondarain. Y dice que si el valor de la contraparte puede ser aportado por los propios fundadores
o sí tiene que venir de una institución externa? No, puede ser perfectamente, o sea, lo normal, o no lo normal, podría ser perfecta por la misma startup o puede ser por un externo en caso de que tenga un acuerdo con un externo que le financie ese porcentaje, pero no hay ninguna limitación. Muchas gracias. A ver. Gracias. Con respecto a la antigüedad, 7 años. 7 años y 2 meses, 3 meses, 7 años. 7 años. O sea, yo cumplo 8 en mayo. O sea, ya estoy afuera. Y si no tiene, o sea, es hasta 7 años desde la presentación, sí. Sí, ese es el tope por un tema de visión que tenemos. Startup, Sí. digamos, no hay un... Lo que pasa es que tardaron 18 meses cuando empezamos a que me aprobaran los productos, o sea que los 8 años tardé un poquito más. Bueno. Pero bueno, está bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? Ya es repetitiva, es sobre los perfiles científicos, pero solo para confirmar, como él le dijiste, ingenieros de datos, científicos de datos, ¿hay alguna condición con respecto a afiliación a CONICET o alguna entidad? Ninguna. No hace falta que... nacional? No es requisito que estén afiliados o que sean científicos de CONICET o de institución. No es... Ok, gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias acá, Nick, CEO de Caligenia. Transformamos mierda en oro, caca de gallina en fertilizantes, carbono negativos. Tenía unas consultas con respecto a lo que preguntaron antes de categorías así. Si ponemos reactivos directamente el monto. Lo mismo con, por ejemplo, partes de maquinaria que estamos construyendo, sería hardware y ponemos. Lo mismo con servicios, todo genérico o cómo. Mirá, eso depende mucho de vos cómo lo veas. Si parte de maquinaria, dependiendo la importancia o el monto que tienes, si vos no necesito que me pongas todas las partecitas que necesitas, pero si vos necesitas algo que es esencial para esta maquinaria, no sé, o un ítem que vos considerás que es, bueno, me lo detallás, digamos. Perfecto. Porque tenés un ítem que sale $30.000, que es parte de maquinaria, pero bueno, yo te pido que ponga, ese sí, detallámelo, los tornillos, no. Clarísimo. Lo mismo con ensayos, etcétera. Claro, buenísimo. Perfecto. Y después con respecto a servicios, si la parte científica, nosotros tenemos un convenio, por ejemplo, con el CONICET de I+D, podemos poner al perfil de esa científica, por ejemplo, adentro del proyecto, ¿no? Si es 100%... Para que el científico tiene que ser parte integrante del proyecto, que tiene que, o sea, si el científico después participa del proyecto y le hace es parte del proyecto y factura el proyecto y le abona al proyecto, no pasa nada. Después los convenios que tengan al... Claro, perfecto. Si nosotros tenemos una científica, por ejemplo, está trabajando para CONICET, pero nosotros tenemos un convenio de I+D con CONICET y trabaja exclusivamente para nosotros, ahí sí se puede, perfecto. Claro, pero si la facturación es de CONICET, la unidad administradora, eso no vale como el honorario del científico, digamos, es un servicio de terceros. O sea, eso es lo único que hay que tener claro. O sea, claro. Eso tiene una lógica propia, así que yo... Bueno, después te pregunto que no terminé de entender. Dale. Bueno, creo que hemos dado... ¿no? Pasamos por todos lados, así que... bueno. Tiempo de descuento. Sí. Sí, ¿qué tal? Acá, Carolina, de una startup. Una consulta. En el caso de los consorcios, si la startup tiene más de 7 años... no es limitante el ¿no es limitante? consorcio, no es por eso. Solamente lo que es convocatoria de startup está la limitante de 7 años. Después en consorcio no se requiere ni que sea startup, digamos, tiene que ser una empresa. Ok. Digamos. Bueno. Después si tiene menos o más es indiferente. Bueno, gracias. Lo que sí vas a ver es que vas a tener un limitante en lo que es mínimo, porque si le pedimos 3 balances, al pedirle 3 balances necesitas por lo menos 3 años de existencia para poder presentar esos balances. Pero es lo único que... Bueno, ya vamos. Dale. El tema que hoy son del sistema de público nacional. Nacional, pero nacional es nacional, no provincial.
Ok, está bien. Y contestó, Bueno. Sí, aclaramos, están los mails de contacto, igual nosotros cualquier consulta contactamos a través de, respondemos a través de estos correos, y cualquier consulta, para lo que es consorcios igual, para la convocatoria de consorcios. Startup es de 0 a 7, digamos. Lo que te pido es que esté inscripta nomás, que tenga una entidad jurídica propia. Claro, exacto, sí, se lo pide. Sí, claro, en la parte pública no, porque no va a tener eso, va a tener otro tipo de documentación. Para consorcios, ¿qué tal? Buen día. Para consorcios, ¿son 3 balances de cada una con una sola, está bien, con una sola empresa? No, de cada una. Se pide para ambas, sí, en el caso de consultas tecnológico productivo se le pide de cada una, digamos. Ok. Sí. ¿Y cada una presenta diferente portal? Sí, ¿no? Perdón. Claro, es uno solo. O sea, se presenta todo en el mismo proyecto, digamos. O sea, el que se presenta el proyecto es el consorcio y presenta la documentación de las dos, digamos, como consorcio. No es que son 2 presentaciones separadas por tal. Está bien, o sea, se presentan los 6 balances. Bien. Bueno, ya estamos. ¿No? Se acabó el tiempo. Bueno, queremos agradecer mucho a Enrique, a Rita y a Mariela también. A Hernán, que se prestó para hacer esta convocatoria tan pronto para nosotros. Bueno, la verdad que desde el Parque de Innovación, Yamil estuvo más temprano. La verdad que para nosotros es importante para la comunidad nuestra poder generar este tipo de encuentros con Nación, la ciudad, el parque, todo lo que son las startups, también todos los que son los nuevos emprendimientos tecnológicos, poder generar todo tipo de comunicación e información posible para que ustedes puedan también escalar sus emprendimientos. Así que siempre estamos abiertos a esto. Obviamente, ojalá con Nación podamos también tener una comunicación mucho más fluida y todo lo que ustedes necesiten, también nosotros podamos también eso ser parte de puente para de generar todas las facilidades que ustedes necesitan para poder generar en sus empresas esta escala que necesitan. Así que muchas gracias de vuelta por haber venido. Fue buenísimo. La presentación está en la web, también si quieren la podemos también pasar. Las bases y condiciones tienen toda esta información y más, digamos, más detallada. Sí, también las vamos a pasar seguramente en los grupos, así que ya la tienen, y después obviamente con los mails que nos pasaron los chicos. Así que nada, de vuelta agradecerles por haber venido hoy, por estar acá con nosotros, también a la Nación, y ojalá que podamos seguir incentivando este tipo de encuentros. Y si ustedes tienen otro tipo de lugares que también necesitan que nosotros generemos ese puente, nos avisan que cuando abran convocatorias o algún tema de financiamiento muy particular, nosotros en eso podemos ayudarlos a generar ese tipo de información necesaria. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir.